Dios me le guarde en esta preciosa ya mañana que Dios nos ha regalado. Hoy pido la palabra. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Sabemos, hermano, aleluya, hemos estado dando breve estudio de la palabra del Señor y hoy no va a ser la excepción. Así que hoy queremos, aleluya, hablar de un tema que yo tengo por aquí, si no me equivoco, déjenme ver. Un tema que quiero explicar hoy en día a través de la palabra de Dios con algunos versículos y citas bíblicas. Pero hoy yo pido la palabra, hoy quiero hablar de por qué Dios nos escogió. Quiero hablarlo, amén, a ustedes, por qué Dios nos escogió a nosotros. ¿Cuál fue el motivo y la causa o la razón por qué Dios a nosotros nos escogió para llevar a cabo la gran comisión de la palabra del Señor? Como dice la Biblia, siendo nosotros seres imperfectos, habiendo cometido pecado delante de Dios como nuestros padres abrámicos, Adán y Eva, habiendo transgredido y desobedecido la ley de Dios, aún Dios llevó a cabo su plan. Amén. Porque hay que entender que cuando el hombre desobedece a Dios y pierde todos los beneficios, los atributos de Dios en el Edén, ya que Dios se compaseaba en medio del Edén y ellos tenían el privilegio de hablar cara a cara con el Señor, al entrar el pecado a la tierra, a la humanidad, a través de nuestros padres Abraham y Eva, Abraham, como se le llama, el pecado pasa a formar parte de todos los hombres. Y vemos cómo Caín mata a su hermano Abel por envidia, por el sacrificio, porque su hermano ofrecía mejor ofrenda que él. Y todo esto trae un sinnúmero de acontecimientos que nos ha llegado hasta el día de hoy, después de siglos de ese acontecimiento. Y Dios tiene que valerse de su propio Hijo Jesucristo y a semejanza de hombre venir a morir por el pecado de nosotros, que era la única manera de redimirnos, o sea, de rescatarnos de la maldición del pecado. Y se dieron y se han dado hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, una serie de acontecimientos en el cual han marcado la humanidad por todos los siglos y todas estas generaciones que han subsistido y han vivido en la faz de la tierra. Pero vamos a ver el origen, por qué Dios nos escoge, cuál es el propósito por el cual Dios nos escoge y cuál es la razón por la que fuimos escogidos. ¿Y cuál es nuestro papel, nuestro desenvolvimiento aquí en la tierra al Dios escogernos? Yo sé que hay muchos hermanos que están trabajando a esta hora, que tal vez no tengan, amén, no tengan la oportunidad de escuchar este mensaje o esta pequeña enseñanza que hoy queremos traer a través de la Biblia del Señor. Pero yo quiero citar unas cuantas citas bíblicas para que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios y veamos dónde estamos parados delante del Señor y por qué Dios lo llama a usted, por qué Dios lo escoge a usted. Aleluya. El apóstol Pablo, amén, hablando a la iglesia de Corintios, también nos explica por qué Dios nos escoge y cuál es la razón por la que nos escoge. Pero vamos a ir a nuestra primera cita bíblica. ¿Qué le parece? Vamos a ir al libro de los Salmos. ¿Qué le parece? Vamos a ir al Salmo 33, versículo 11. Amén. Pero vamos a comenzar del versículo 10. Dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. ¿Escuchó, hermano? Nuestra cita bíblica se encuentra en Salmo 33, 10 al 12. Vamos a pararnos en el versículo 12, que dice: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. He oído muchas personas que han hablado conmigo, cristianos, que me han dicho que esta nación, Estados Unidos de Norteamérica, fue fundamentada bajo los principios cristianos, bajo los principios bíblicos, que esta nación fue fundada bajo principios bíblicos y que se ha desviado de estos principios bíblicos y que ha permitido muchas cosas que van en contra de la ley
y de lo que Dios estableció sobre la faz de la tierra. He escuchado a muchos hermanos hablar de esa manera, que los principios bíblicos como aquellos 10 mandamientos que estaban en la ciudad de Utah, que fueron quitados por decreto, amén, se leía la Biblia en las escuelas y en el 1963, esto se levantó una senadora no sé de dónde y se levantó una señora, amén, cuyo fin fue trágico y se levantó en contra de estos establecimientos bíblicos que esta nación había crecido o se había fundado. Pero tenemos que entender que esta nación, antes de su conquista, aquí vivían indios, aquí vivían tribus paganas que adoraban el sol, la luna, las estrellas y los espíritus de los caballos y esas cosas. Vamos a estar claros que cuando vienen, aleluya, la gente principalmente de Europa y descubren América, aunque ya América estaba descubierta, sino que llegan a América porque este continente ya estaba en la voluntad de Dios. Aleluya, por eso yo digo que nadie ha descubierto nada, porque ya eso estaba. Usted descubre lo que nadie ha descubierto. O sea, América estaba ahí. Los continentes estaban ahí. Amén. Los países estaban ahí. Así que nadie aquí descubrió nada, porque cuando esta gente llegaron aquí, habían ya gente viviendo aquí. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Aleluya. Que son cosas que nunca voy a entender. Que Colón descubrió América, que Colón descubrió, aleluya, como mi país en el 1400 algo, descubrió mi país. Yo no creo que haya cubierto nada porque eso estaba ahí ya. Mira, y se descubre lo que está tapado, lo que está cubierto, lo que está escondido. Y eso estaba escondido. Ahora, que eran ignorantes, que en aquellos tiempos no se podía navegar más allá porque se creía o se pensaba que la tierra era cuadrada, que no era redonda. Y luego el almirante Colón emprende el viaje, es otra cosa. Pero vamos a centralizarnos en lo que yo quiero explicar, por qué Dios nos escoge. Entonces el versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y como le iba diciendo, hay muchos cristianos que con todos estos problemas que estamos atravesando, están diciendo que esta nación se ha salido desde los principios bíblicos. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Para entender todas estas cosas, déjeme irme a un capítulo de la Biblia que yo siempre le he leído. Cuando Dios escoge a Israel como nación, cuando Israel se acentúa como nación, había muchos pueblos paganos amén, en la tierra. Pero hay un hombre que vive en Ur de los Caldeos, llamado Abraham, al cual Dios llama, estando él en idolatría, viviendo con su padre, con su esposa Sarai, y después se puso Sarai. Dios lo llama de una tierra pagana como Ur de los Caldeos, y le hace un reto para llevarle a una tierra desconocida. Ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham, cuyo nombre se le va a cambiar más adelante a Abraham, cuyo sobrenombre se le da el padre de la fe. Déjenme decirle, mis hermanos amados, que este hombre, como yo siempre le expliqué en un estudio que le di, que Abraham no era ningún padre de la fe. Abraham tuvo que aprender lo que era fe, lo que es tener fe, en base a unos procesos que él pasó, porque la fe ve en crecimiento según usted y yo váyanos entendiendo, ya que la Biblia en el libro de Hebreos registra que la fe es pues la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no ve. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham está tranquilo, está en su hogar, está en idolatría con su padre Taré. Dios lo llama, le hace el llamado. Abraham no está viendo ninguno de lo que Dios le va a hacer. Dios no le muestra dónde va a ir, dónde es que está, dónde lo va a establecer, sino que él por fe, creyendo la palabra que Dios le dio, amén, aunque Dios le hace unas promesas a Abraham y le promete que su mujer va a tener un niño, siendo esta mujer ya de edad avanzada. Aparte de eso, una mujer estéril que no podía tener niño, ya que su matriz estaba cerrada, su matriz estaba cerrada. Entonces Dios le hace una promesa imposible para los hombres, imposible para la mente humana. En aquellos tiempos no había la tecnología que tenemos ahora, para que los tratamientos que tenemos ahora, para poder hacer que esta mujer diera a luz un niño, sino que este hombre, creyéndole a Dios, creyéndole al Señor, se lanza a esta aventura que Dios le propone.
aún a sabienda que al pasar el tiempo la misma Sara o Sarai dudó de la palabra que Dios le dio cuando le dijo que de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, hay un sinnúmero de acontecimientos, de procesos que se van a dar aquí, donde Dios tiene que intervenir con su mano poderosa. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo en esta hora. Ahora, ¿por qué yo quiero llegarlo ahí? Yo quiero que usted vea el origen del nacimiento de la nación de Israel y por qué también hoy no se le llama Israel como nación y estado, pero a su descendiente ya no se le llama israelita, sino se le llama judío. Eso es otra cosa, otra tela que podemos cortar más adelante, pero le puedo hablar con pinceladas por qué hoy se le llama judío y no se le llama israelita como anteriormente se le llamaba. Porque Israel, aleluya, tiene un llamado. El nacimiento comienza en Ur de los Caldeos con el llamamiento de Dios a Abraham. En el transcurso del proceso donde Dios hace una limpieza de la tierra, donde Abraham tiene que intervenir, aleluya, después de la limpieza que Dios hace de la tierra a través de Noé, y nace Abraham más adelante del capítulo 11, no me equivoco, 10 del libro de Génesis, y de ahí sale Abraham de Ur de los Caldeos como influencia a su mismo padre Taré para que Abraham no lleve a cabo el plan de Dios, como el enemigo ha venido desde el principio queriendo poner obstáculos a los planes del Señor. Pero le voy a decir por qué Israel se desvió de los principios de Dios, aún a sabiendas que tenía la ley de Dios, tenía los manuscritos de Dios, tenía que el dedo de Dios había escrito las tablas de los mandamientos que luego Moisés rompió con una ira que hizo por el becerro de oro, según el libro de Éxodo 32, 31 por ahí. Y también déjeme decirle que luego Moisés tiene que escribir él mismo los mandamientos, porque Dios no lo mandó a romper los mandamientos, sino que le mostró el pecado en el cual el pueblo se había introducido haciendo un becerro de oro, y cómo le falló la autoridad a su hermano. Aleluya, bendito sea Dios, amén. Y él sucumbió a la presión del pueblo, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Aarón, como Aarón, amén, se dejó manipular del pueblo, la opresión que el pueblo puso por él, y él se dejó manipular y cometiendo el pecado de idolatría, y eso trajo como consecuencia 32,000 muertes. Ese día Dios mató 32,000 personas por el pecado de la idolatría en ese tiempo. Y como Dios nunca vio a este pueblo que sacó con manos poderosas de Egipto como su pueblo, porque este pueblo no tenía su corazón y su mente puesta en Dios, sino que tenía su mente y su corazón puesta en el líder llamado Moisés. Porque Moisés no fue que llamó a Dios, fue Dios que llamó a Moisés. Moisés tenía que regirse por la vara de Dios, pero lamentablemente el pueblo no aprendió en su peregrinar en el desierto, ya que iban a cruzar el desierto en 11 días y le costó 40 años por su rebeldía y desobediencia, y como juicio Dios dijo que de 20 años hacia arriba ninguno iba a entrar en el reposo ni en la tierra prometida que él le había prometido por su rebeldía y desobediencia. Y aún Moisés le costó esta ira de golpear la peña, le costó entrar a la tierra prometida, y Dios tuvo él mismo que esconder el cuerpo de Moisés, no sea que el pueblo lo sacara y lo embalsamara y luego lo idolatraba. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Eso es lo que estoy viendo, el nacimiento de Israel como nación, para que usted entienda. Yo no estoy dando ni qué fecha, no. El nacimiento del transcurso de Israel como nación, para llegar al punto que yo quiero que usted entienda por qué Dios nos escoge a nosotros. Entonces, para entender por qué Dios cogió a Israel o a los judíos, tenemos que irnos a un capítulo de la Biblia. Vamos a irnos a uno de los pasajes que yo siempre he leído en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7. Veamos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra la cual entrará para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Geteo, al Jegeo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. ¿Escuchó usted lo que está hablando? Lo que estamos hablando hoy. Ahora me fíjese bien. Jehová tu Dios, aquí le especifica, aquí está hablando Moisés. Moisés le está especificando quién es Jehová tu Dios.
Aquí Moisés en ningún momento está diciendo yo, como Dios me usó a mí, cuando yo lo dirija a ustedes. No, Moisés no usa la primera persona de yo, sino que está diciendo Jehová tu Dios, porque Moisés procuró que el pueblo siempre mirara a Dios y que no lo mirara a él. Todo líder que Dios llama a diferentes ramas, en diferentes circunstancias, procura siempre llevar al pueblo a la presencia de Dios, a que el pueblo se centralice en el Señor y que no lo siga a ellos, sino que siga al Dios que ellos anuncian, pronuncian y predican. Todo líder procura el bien del pueblo a través de Dios y procura que el pueblo siga a Dios, pero que no lo siga a ellos. Por eso el apóstol Pablo nos advierte: sé imitadores de mí, pero como yo soy de Cristo. En pocas palabras, imiten lo que Dios a mí me ha dado, porque soy tan pecador como cada uno de ustedes. Mi alma alaba y bendice a Dios. Y eso, mis hermanos, se ha perdido en el transcurso del caminar aquí de muchos líderes y muchos de nosotros en la tierra. Sigamos. Los que están entrando nuevos a este estudio de Amén, que está basado en el libro de los Salmos, capítulo 33, versos 10 al 12, donde estamos explicando por qué Dios nos escoge. Dice, y estamos leyendo Deuteronomio capítulo 7, y dice: Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti y la haya derrotado, la destruirá del todo. No hará con ella alianza, ni tendrá de ella misericordia, y no aparentará con ella, no dará a tus hijos a sus hijos, ni la tomará a sus hijos para tus hijos. Dios da una orden aquí y dice: no te hagas aliado de estas naciones, no tenga nada que ver con estas naciones. Tus hijos no se pueden casar con las hijas de esas naciones, ni tampoco tus hijas. Y usted verá por qué Dios lo dice. Porque aquí en la Escritura, cuando Dios habla algo, siempre hay un porqué de las cosas que Dios habla. Y dice: porque desviará a tus hijos en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová tu Dios se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Escucha bien. ¿Por qué fue que Dios le prohibió que sus hijos y sus hijas se casaran con los pueblos de estas naciones? Porque eran pueblos idólatras. Eran pueblos que practicaban cierto tipo de prácticas paganas, de idolatría a sus dioses, de sacrificios, de orgía. O sea, una orgía que tenían relaciones con los animales. Tenían relaciones con los animales, se apareaban aquella gente con los animales, le servían a dioses ajenos y hacían un sinnúmero de aberraciones delante de Dios, de pecado, de condenación. Y Dios le advierte al pueblo que sus hijos no podían aparentarse con las hijas de estos pueblos, ni las hijas tampoco, porque iban a desviar la adoración hacia Dios y se lo iban a dar a estos ídolos. Y mire lo que dice, porque queremos llegar al versículo 6 y 7. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, aquí viene, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí le explica a Dios por qué lo escogió. Primeramente, porque es un pueblo santo. Aquí voy a pararme. Este versículo lo usan muchos cristianos para decir que Dios es un Dios santo. Y estoy 100% de acuerdo con ustedes de que Dios es un Dios santo. Aquí me voy a parar. Cuando esto ocurrió, mis hermanos que me escuchan hoy aquí, ponga atención, en ese tiempo donde no había la tecnología, ni estaba el mundo globalizado, ni estaba América descubierta todavía, ni se sabía que existía América, que se existía este continente. Por eso Europa se llama el viejo continente, este es el nuevo continente, América. Amén. Nadie sabía nada de América. En ese tiempo que habló Moisés a este pueblo, aquí no había pantalones, aquí no había taco. Escuchen bien lo que le estoy hablando. Y le dice aquí
Jehová tu Dios te cogió para ser un pueblo santo. Aquí cuando se habla el término santo, no habían pantalones, no habían lo que la gente está criticando, no había salones de belleza, no había gimnasio, no habían parques, no había nada de esas cosas. Y aquí dice, Jehová tu Dios te cogió para que sea un pueblo santo. ¿Qué está diciendo el Señor? Apartado. ¿Apartado de qué? De la práctica pagana que estos pueblos hacen. De las orgías que estos pueblos hacen. De las fornicaciones y el adulterio que estos pueblos cometen. De la idolatría que estos pueblos incurren. Oiga bien lo que dice la Biblia. El Señor le está advirtiendo los pecados que la Biblia acentúa y afirma como pecado. Por eso es que yo estoy diciendo y dije que lamentablemente el pueblo pentecostal está desinformado y el pueblo cristiano ha ido creyendo una mentira que parece verdad, pero que es una mentira, que en vez de avanzar han retrocedido, que en vez de catapultarlo a una relación genuina y verdadera con Dios, el pueblo ha ido pasando una falsa doctrina de generación en generación, concerniente cuando la Biblia habla de santidad, que significa apartado para Dios, pero apartado del pecado, pero el pecado que la Biblia habla, el pecado que la Biblia dice. Y aquí en este versículo de la Biblia dice, Jehová tu Dios te cogió para ser un pueblo santo, apartado del pecado, de la idolatría, de la hechicería, de la adivinación, de la fornicación, del adulterio, del robo, del hurto, de la mentira, del engaño, lo que la Biblia dice como pecado. No lo que muchos hermanitos se sueñan. Y voy a repetirlo aquí para que quede grabado. Todos esos sueños que tienen de que algunos hermanos, de que fueron al infierno, de que fulano fue al infierno, eso es mentira. Todo eso es una mentira del mismo Lucifer, que ha introducido herejía, ha introducido, amén, falsedad, ha introducido en medio del pueblo del Señor, aleluya, una herejía, o sea, le ha añadido a la palabra de Dios. Mi alma te adora y te bendice. El pueblo de Dios se ha dejado engañar de Lucifer con todas estas mentiras, aleluya, gloria a Dios. Y ha negado su fe, sus principios, sus criterios por el cual ha nacido, aleluya. El pueblo de Dios lamentablemente ha caído en apostasía. El pecado de la apostasía, ¿qué es apostasía? Negar lo que usted creyó. Y cuando hablamos de negar lo que usted ha creído, está negando por el cual fue fundamentada la iglesia. Aquí habla Moisés al pueblo de Israel y le dice, Jehová tu Dios es santo, separado del pecado. Aquí no había el modernismo que hay hoy en día. Aquí no habían pantalones, señores. Aquí no habían esas cosas que muchos critican. No existía el pantalón. Y aquí está hablando de que Jehová te corrió para ser un pueblo santo, separado de qué pecado, de la idolatría, del homicidio, de la mentira, de la orgía. Esos son los pecados que condenan al hombre. Seguimos. El 7. Aquí voy a otro versículo. Perdón. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras lo más insignificante de todos los pueblos de la tierra. Dios lo exalta y Dios le baja el humo al pueblo. Aquí voy, Dios le dice al pueblo, yo no te escogí a ti porque tú eres un catedrático, estudiaste en la Universidad de Harvard, porque tú viniste siendo doctor, ingeniero, químico, policía, político, porque tú eres un buen mecánico, porque tú eras un hombre inteligente. La mayoría de gente que practica la inteligencia no está dentro del evangelio, porque para ellos el evangelio es algo vil, insignificante. Vamos a ver si es así. Denme un segundo que voy para otro versículo rápido de la Biblia. Déjenme ir para otro versículo rapidito de la palabra del Señor. Veamos por qué Dios nos escogió a nosotros. ¿Quiere? Estudiemos un poco la Biblia. Vamos a ir a Corintios para ver por qué Dios nos escogió a nosotros
¿Y dónde está el engaño del Lucifer en estos tiempos? En muchos cristianos que no han entendido para qué Dios lo escogió en estos tiempos. Mi alma te adora. Veamos. Gloria a Dios. Mire cómo dice la Biblia. Deben un segundo, no se me desesperen. Aquí está. Deme un segundito. Que tengo que buscar en 1 Corintios. Ok. Porque a lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los necios del mundo, a lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo débil del mundo, para avergonzar a lo inteligente de la tierra, escogió Dios a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es. Oiga lo que dice la Biblia. Porque Dios se nos reveló por medio de su Santo Espíritu, para que el hombre, al fin de que nadie se jacte en su divina presencia, mis hermanos. Gloria sea para Dios. Dios no nos escogió a nosotros. Mire cómo dice. Para que nuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que eso Dios dice. Mire cómo dice. Sino que mire, aquí viene. Pues mire, hermano, por vuestra vocación, que no hacéis muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y a lo vil del mundo escogió Dios, y a lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Al fin de que nadie se esté jactando en su presencia. El Señor le quiso decir a Israel, 1 Corintios capítulo 26 en adelante. El Señor le quiso decir a Israel, yo no te cogí a ti porque tú eras lo más sabio, lo más inteligente. No, tú eres lo más vil, lo más menospreciado, lo más débil que había. Yo te cogí a ti, en pocas palabras, Dios le está diciendo al pueblo, yo le cogí a vosotros para que me seáis ejemplo a las demás naciones, para que a través de las demás naciones los pueblos teman a mí y me adoren y dejen de seguir los dioses falsos y se vuelvan a mí. El trabajo de Israel en la tierra era más que prodigios, milagros y maravillas. Era más que milagro. Era llevar un ejemplo del Dios santo, del Dios verdadero. Porque hay que entender que todas esas naciones nacieron del linaje de Abraham. Nacieron del linaje primeramente de Abraham, a sabienda del nacimiento de los hijos, aleluya, de Adán y Eva, pero que siguieron la genealogía a través de que cuando Abraham desobedece a Dios, a través de su mujer Sarai, nace Ismael, de donde descienden todos los árabes, y nace Isaac, de donde desciende el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Dios escoge a Israel para que Israel le sea como nación y ejemplo a todos estos pueblos. Y todos estos pueblos se vuelvan a Dios y dejen la idolatría. Pero estos pueblos están contaminados. Amén. Quiero decir algo. Todavía no había nacido todavía. Aleluya, para que lo entienda bien. No había nacido todavía. Sí, ya había nacido, perdón. Ya había nacido Isaac. Ya había nacido. Aleluya, porque estamos en Deuteronomio. Sí. Aleluya. Entonces, Dios escoge y le dice a este pueblo, para que estas naciones teman a mí y estas naciones vengan y se sometan a mí. O sea, cuando Dios te escoge a ti, lo menospreciado, lo vil, lo vergonzoso, lo que nadie quiere, Dios te escoge para que tú seas un ejemplo a los demás, al vecindario, a tu comunidad, a tu iglesia. Entonces, eso no te da el derecho, escucha bien, de que tú te enseñores de tu llamado y tú comiences a favor tuyo a manipular tu llamado, a manipular por qué Dios te escogió. Porque aquí Dios le advierte al pueblo, le dice al pueblo muy claro, no te escogí yo, en el versículo 7, no porque soy vosotros mejor que los demás pueblos, no te creas la gran cosa, no te creas que yo te escogí a ti porque tú eres lo más hermoso, lo más lindo, lo más precioso. El pueblo escogió un rey, el primer rey de Israel se llamó
Aleluya, Saúl, el pueblo escogió el rey, no acatando la voluntad de Dios, sino el capricho de ellos. Y si usted estudia la Biblia, escoge un hombre hermoso, un hombre precioso, que tiene talento, El hombre tiene talento, pero el hombre no es un hombre que está completamente arrepentido y convertido, y no está dispuestamente a ceder a base de su capricho y hacer perfectamente la voluntad de Dios. Y en el transcurso del reinado de Saúl, vemos toda la metida de pata que este hombre da, a tal punto que Dios tiene que hablar de nuevo con el profeta Samuel y decirle: me ha pesado haber puesto a este hombre, aleluya, porque hay que entender que Dios no escogió a Saúl, hay que entender que Dios no lo escogió, lo cogió el pueblo. Por eso yo explico la Biblia, lo escogió el pueblo. Ahora Dios lo aprobó, Dios le dijo al profeta Samuel: ok, vete y úngelo, pero yo no estoy de acuerdo con esto, pero vete y úngelo y dile al pueblo, le dice, lo que la metida de pata que ellos están dando, que ahora ellos no la ven, ahora ellos no están mirando la metida de pata que ellos están dando, pero más adelante, cuando este hombre se vaya desarrollando, este hombre de más adelante, en ninguna manera, si usted estudia la Biblia, hermano, este hombre profetizó, este hombre aparentemente estaba con Dios, pero vinieron un número de desobediencia que este hombre acarrió, que llevó al pueblo a la destrucción total, porque este hombre no entendía razones. Dios le hablaba a través de los profetas y él no hacía caso a través de Samuel. Lo último que hizo fue cuando lo mandan a Amalek, y vimos la metida de pata que dio contra Amalek, porque este hombre lamentablemente actuaba por impulso. Cuando el profeta le dice: quédate aquí hasta que yo venga, este hombre toma el rol de sacerdote y sacrifica. Y cuando Samuel desciende, dice: locamente ha actuado. Ahí viene ya donde Dios se cansó y le dice bien claro: Jehová se ha buscado un hombre mejor que tú. Esto le provocó un celo contra David, una envidia contra David. David tiene que ya meterle la mano allá en el monte de Ela, porque Goliat se levanta, porque Dios escoge a David. Aquí vemos dos escogencias. El pueblo escoge a Saúl, pero Dios escoge a David. Y Dios escogió a David y le dice al profeta: me he buscado un hombre. El profeta se iba a equivocar cuando fue a ungir a David a la casa de Isaí y vio al hermano mayor y quiso escoger el hermano mayor. Jehová tiene que intervenir y decir: no meta la pata como la metí en la primera vez, muchachos. No escojo a este, escojo al menor. Dios rompe el parámetro escogiendo al menor, cuando la ley de Dios establecía que el primogénito era el que tenía, aleluya, el derecho de ser el rey. Pero como Dios fue que creó al hombre, como Dios fue que dio la ley, como Dios fue el de la palabra, Dios le dice: por encima de la ley de los hombres, por encima del capricho humano, por encima de lo que el hombre piensa, estoy yo. Y yo te digo, le digo: no escoja a este, no lo quiero, porque el hombre ve lo que está delante de él, mas Jehová ve el futuro. Aquí la gente ve el presente, pero no tiene la capacidad espiritual, la revelación de Dios para ver el futuro. Y cuando Dios dilumbre el futuro ante la escogencia del pueblo, le dice al profeta: dile lo que este hombre va a hacer. Y aún a sabiendas que el profeta le dice: este hombre va a hacer esto, aún así el pueblo de necio escogió a este hombre, y este hombre llevó a Israel a la ruina, a la vergüenza tan grande que Goliat se levantaba cada día e insultaba a Dios. Goliat insultaba a Dios, humillaba al Dios de la Biblia, y ninguno se atrevía a dar la cara a Goliat, porque el rey con todo su ejército y sus súbditos estaban en la tienda escondidos. Tuvo que venir Dios y intervenir y mandar a un campesinito, a un muchachito de 16 años que se encontraba en el campo de Belén, allí pastoreando las ovejas de su padre, y envía a Samuel a buscar a este niño. Y este niño, cuando llega al monte de Ela, le dice a Goliat en su propia cara: ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar al escuadrón del cielo, que se atreve a blasfemar contra el Dios de la Biblia? Y Saúl, que era el rey, no salía porque tenía miedo, estaba paralizado de miedo, porque Jehová lo había abandonado, Jehová lo había dejado, porque Saúl había incurrido en un sinnúmero de desobediencia. Señores, escuche bien, porque por eso les quiero explicar la Biblia,
No le vengo aquí a inventar sueños, es la Biblia que lo dice. Lea 1 Samuel completo para que usted vea, léalo completito. Dios tuvo que desechar a los hijos de Elí por lo que estaban haciendo y matarlo. Y eran sacerdotes, ¿ok? Elí también fue quitado, ¿por qué? Porque se combinó. Cuando el pueblo gritó por lo que sus hijos estaban haciendo, fue un hombre pasivo. No tuvo autoridad para corregir a sus hijos, y así hay mucha gente. Mi alma alaba a Cristo Jesús y Dios tuvo que quitarle el sacerdocio a Elí. Mi alma alaba a Cristo Jesús y se lo dio a Samuel. Y Samuel, cuando va a cometer el mismo error de Elí, tiene Dios que decir, espérate, el hombre ve lo que está delante de él. Eso es lo que está pasando hoy. Que la gente está mirando lo que está delante de ellos, pero no ven el futuro, porque no están metidos en el espíritu para ver más allá de lo que Dios revela. Más allá de lo que Dios habla. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Dios no nos escogió a nosotros para que nosotros estemos figureando en las redes sociales. Dios no nos escogió a nosotros para que nosotros, aleluya, estemos aquí paseando en esta tierra. Nos escogió como un fin. Nos escogió como iglesia. El trabajo de la iglesia se encuentra establecido cuando Cristo habló en San Marcos capítulo 16, verso 15. Que Cristo dijo, ir por todo el mundo. Amén. Y ser testigo a las naciones de mí. Pero nosotros como iglesia, ¿cómo vamos a ser testigos si nosotros nos mezclamos con las cosas de este mundo? Si nosotros como iglesia nos dejamos engañar de Lucifer tan fácilmente como se iba a dejar engañar el profeta Samuel, cuya palabra no caía en el piso. Y cuando llegó a la casa de Isaí, quería ungir a Eliú. Y tuvo Dios que decirle, no te atrevas a ungirlo, porque el hombre ve lo que está delante de él, pero Jehová ve lo que está en el corazón del hombre. Fue comprobado esta palabra en el monte de Hela cuando David va a pelear contra Goliat. Y el que sale, amén, a confrontarlo es su propio hermano, que le dice, aquí tú vienes a qué, a figurear aquí. Y David le dice, yo no vengo a figurear, yo vengo a vencer a Goliat aquí, porque tú eres mi hermano, tú tienes el valor para sacar tu espada y pelear contra Goliat, porque tú estás como el rey con miedo en tu tienda. Y tú me dices a mí que vengo a figurear, porque no hay hombre que diga la verdad, no hay personas que se atrevan aquí a decir la verdad. Amén, mi alma alaba, porque tiene miedo de lo que va a pasar. A mí no me importa. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Lo que usted piense o deje de pensar es la Biblia. Aleluya. ¿Sabe por qué digo esto? Le voy a decir por qué yo digo esto. Hay un sinnúmero de hermanitos que se han dado a la tarea ahora de que como las cosas no salían como ellos querían, usan la altimaña de Lucifer para tapar la boca a la palabra de Dios, diciendo, no, eso es política que está hablando ahora. Oremos, dejemos, oh sí, ahora quieren que oremos. ¿Por qué antes no hablaban así? Aleluya. ¿Por qué antes no lo decían? Entonces, vamos a ver. La Biblia dice en los Efesios que Dios nos cogió delante de la fundación del mundo para que sea el ejemplo. La Biblia no nos mandó a confabularlo con ningún gobierno. La Biblia no nos mandó a ligarlo con ningún ideal humano. Nosotros dependemos de Dios. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Ahí lo dice la Biblia. Pero cuando nosotros como iglesia nos alineamos a ideales de gente humanas, carnales, que solo buscan beneficios personales, nosotros nos estamos desviando. Les voy a decir por qué. Dios escogió a Israel. Le dije la trayectoria de Israel. Pero Israel hizo alianza con pueblos paganos que no querían saber nadita de Dios. Escuche bien ahora lo que les voy a decir. Israel es escogido por Dios directamente delante de Dios. Pero Israel comienza a transgredir lo que Dios habló. Y comienza a hacer y a desobedecer lo que Dios dijo. Dios se desencanta del pueblo. Por eso es que Dios le dice al profeta, me ha pesado haber puesto a este hombre como rey de mi pueblo. Me ha pesado. Muchos yo sé que me lo van a decir, porque yo sé que por qué yo tanto predico de esto. Yo les voy a decir porque yo predico, porque ustedes no ven el mal que hay. Ustedes piensan y ustedes no están viendo lo que hay atrás. Hay personas que ese comportamiento y esa rebeldía los va a llevar a su condenación. Y son gente que están diciendo aleluya, gloria a Dios. Son gente que Dios usa. Son gente que tienen dones. Son gente que tienen un llamado. Pero si ellos no
vuelven a Dios, al Dios de su padre en humillación, se van a perder porque están transgrediendo la ley del Dios de la Biblia. Usted verá por qué. Esto no es un juego lo que yo estoy hablando, ¿eh? Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Yo le expliqué la trayectoria y el origen del nacimiento del pueblo de Israel. Lo llevé al primer rey de la Biblia. Y le estoy explicando lo que el primer rey de la Biblia hizo. Y le estoy diciendo que Dios no estaba de acuerdo con que Saúl fuera el rey de Israel. Pero Dios le aceptó a ellos su elección porque Dios respeta su libre albedrío. Y yo voy a decir por qué lo estoy diciendo hoy. Queda marcado hoy. Mire por qué yo lo estoy diciendo. Desde hace un tiempo atrás se venía profetizando lo de esta nación, ¿no? Usted lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo he entendido que no fue ningún Dios que puso a esta persona, sino que Dios permitió que gobernara por el capricho de los líderes. Mi alma alaba a Cristo Jesús, como permitió que gobernara Saúl. Aunque él no estaba de acuerdo, le dio la aprobación a Samuel y le dijo, déjalo que gobierne, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Cuando Dios quiere hacer su voluntad, cualquiera que sea, voy a irme a una pregunta que me hizo la hermana Jenny, se la voy a contestar ahora públicamente, porque me hizo una pregunta y se la contesté esta mañana. Le voy a decir la pregunta, porque una persona le preguntó y yo le voy a contestar ahora. Cuando Jesucristo, capítulo 3 del libro de Mateo, va a ser bautizado por Juan, escuchen bien, Juan le dice, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti si tú eres que me tienes que bautizar a mí? Juan reconoce la jerarquía de Cristo, amén, que Cristo está por encima de él. Pero Cristo le dice a Juan, hagamos como ya está precristo, como Dios eligió, hagamos la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo suprime su autoridad como Dios, su deidad como el Dios eterno, por complacer a su Padre, se humilla. Y estamos hablando del mismo Dios encarnado en la persona de Jesucristo. El Señor se humilla y se deja bautizar por Juan, dándole un vivo ejemplo de humildad. Siendo Dios se humilla para que el Padre lleve a cabo su plan. No tiene codicia, no tiene avaricia, pero dentro de la fila hay uno que está colado, que se llama Judas, que está lleno de avaricia, que está lleno de codicia. Hay que entender que también Judas fue llamado con un propósito. Por eso que Romano dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan o le obran a bien. Porque Judas está ahí entre los 12 infiltrados. Jesucristo sabe quién es Judas, Nunca lo sale a divulgar. No sale a divulgar, sino que en la mesa, en el día de antes de su padecimiento y crucifixión, Jesucristo dice, antes de su encarcelamiento, hay uno de ustedes que me va a traicionar. Y comienza la murmuración y comienzan a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? Pedro le toca a Juan, Juan le toca por la pregúntale, Señor, ¿seré yo? Y le dice el Señor a Pedro, el que moja, escucha bien, el que moja el pan conmigo, ese me va a traicionar. Judas se acerca y le dice a Cristo, ¿seré yo, maestro? Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer a lo pronto. Ahora le hago una pregunta. Ya Judas sabe que Cristo sabe que él lo va a traicionar. Ya Judas se había reunido con los escribas y con los sacerdotes. Ahora le pregunto yo a usted, si Judas sabía lo que iba a pasar, que iba a traicionar a su maestro, ¿por qué Judas lo traiciona? Le hago esa pregunta a ustedes. Yo tengo la respuesta. En la misma Biblia la tengo. Ahora mismo tengo la respuesta. Si Judas sabía, que Cristo sabía que lo iba a traicionar, le hago una pregunta, hermano. Le hago una pregunta. ¿Por qué lo traicionó a su maestro? Porque lo sabía ya. Jesús se lo dijo. Y aún a sabiendas que Jesús se lo dijo, fue y lo traicionó. Bueno, para usted entender y comprender la pregunta, tiene que analizar unos puntitos que hay aquí. Usted tiene la respuesta en su Biblia. La tiene en el Antiguo Testamento. Vamos a analizar los puntos. Judas era ladrón. 1. Sustraía de la bolsa del dinero. ¿Sí o no? Bueno, ese es el 1. 2. Judas era hipócrita. Cuando el Señor
el albatro de $300 lo quebrantaron para ungirlo para su sepultura. ¿Qué dijo Judas? No se podía vender este albatro en 300 denarios. Amén. Y no este desperdicio. Oigan bien, Oigan lo que es un hipócrita. Y el Señor tiene que intervenir y dice, Judas, a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Esta mujer me está ungiendo para mi sepultura. Judas era hipócrita. Judas era un hombre falso, pero estaba entre los 12. Judas también fue llamado, igual que Juan y Pedro, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué conllevó a Judas a traicionar a Cristo, aún a sabienda que Cristo era un hombre justo? Que era su maestro, que era su mentor. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Simple. Judas era un hombre ambicioso de poder, ambicioso de dinero, ambicioso. Era un hombre ambicioso. Cuando él vio que Cristo dijo que iba a morir, que los gentiles lo iban a apresar, Judas se desinfló y fue y traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Porque así, miren quién es Judas. Venga, para que usted lo vea. Primera de Samuel, capítulo 15. Miren quién es Judas. Dice así la Biblia. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo de idolatría es la obstinación. Judas era un hombre obstinado. Era un hombre que no importa lo que Dios le había hablado. La ambición fue más que el amor que él le tenía a Cristo. Amaba más el dinero que al mismo Cristo. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. La Biblia dice, la raíz de todo lo malo es el amor al poder, la ambición al dinero, al tener poder. Y Judas era un hombre avaricioso, codicioso de poder. Y eso, amén, los demostró traicionando, amén, a su maestro, traicionando su principio. Toda persona que es avariciosa y deseosa de poder traiciona al Señor, traiciona su principio. Amén. Esto es peligroso porque tenemos un montón de líderes que lo único que estaban detrás de un beneficio. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y por eso traicionan su principio, traicionan su beneficio, traicionan al maestro. Por irse detrás del poder y la avaricia. No me creo el cuento de las iglesias de que las abran. No me lo creo de la pandemia, que al principio de que abran la iglesia había un espíritu de avaricia. Oh, gloria a Dios. Iglesia con 2,000, 4,000, 5,000 miembros que no le entraba toda la fuente económica y por eso querían que abrieran las iglesias. Bendito sea Dios. ¿Por qué nunca la vieron para orar? Bendito Dios. ¿Por qué no la vieron para que orara la gente antes? Inclusive John Austin en Texas, cuando hubo el ciclón en Texas, no quería abrir la iglesia, no la quería abrir, amén, para que los refugiados se fueran allí, sino que no quería. Y hay un montón de gente que sigue a este señor. El que se queda ahí, que se ría. Esto no es risa. John Austin. Toda esa gente, lo único que buscan aquí es poder, reconocimiento, ser alabado por las redes sociales, que la gente lo siga ciegamente, que la gente traicione los principios cristianos para seguirlos ciegamente. Buscan adulación de nosotros, que lo adulemos. Siervo del Señor, siervo de Jehová, usado por Dios. Mensajes cucaramácaras que no llegan a nadie, que no traen confrontamiento, bendito sea Dios, para que tenga un verdadero arrepentimiento. Gente disfrazada con un pedazo de estuendo, que piensan que un estuendo o un pedazo de tela lo va a catapultar al reino de Dios, que no han entendido lo que es el cristianismo, lo que son los principios cristianos. Mi alma alaga a Cristo Jesús. Querían que abrieran las iglesias, aleluya, aún a expensas de continuación del COVID-19. ¿Y sabe qué hicieron para manipular a todo incauto ignorante? Los bares abren, los
hoteles abren, pero los hoteles se va al placer, a los bares se va a beber alcohol, se va a bailar, se va a manifestar la obra de la carne. Son gente que no tienen el Espíritu Santo inconscientemente. Nosotros somos reales sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos dirige. Tenemos que ser entendidos. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Tenemos que dejar aún el fanatismo. Pero esta gente querían que abriera la iglesia por esto. Por esto. Mi alma alaba a Cristo por esto. Por la vida de opulencia que estaban viviendo y que fue truncada en los conciertos. Se acaban los grandes eventos, se acaban los grandes viajes, se acaban todas esas cosas, porque la pandemia puso un pare. Por eso yo digo, no la reprenda la pandemia, no reprenda la pandemia, no la reprenda, porque Dios la permitió. Como Dios, Jesucristo le dijo a Juan, hagamos lo que Dios dijo que teníamos que hacer. No reprenda el COVID, ore para que los enfermos se sanen, pero hay un ejemplo que Dios lo está dando con esta enfermedad. Si hoy nos toca morir por el COVID-19, bendito sea Dios, porque agradables son a Dios la muerte de sus santos. Lo que pasa es que no hay. ¿Dónde están los que dicen la verdad? Esto me va a costar a mí, tal vez que me tenga en puerta, pero gloria a Dios. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿O me he salido de la Biblia? Dígame si me salí de la Biblia. Dígame. Yo le estoy diciendo el origen de todas las cosas de este año 2020. Y lo que vamos en el transcurso de 2021. De dónde vino toda esta mentira y engaño del mismo Lucifer en la iglesia. Que yo oí mucho en el mes de julio, de agosto. Pero los bares están abiertos. ¿Y por qué no abrimos la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la abrí? En ese tiempo, ¿para qué? Después la gente no quería ir porque tenía miedo al COVID y contaminarse. La gente que andaba en las plazas, por las calles, por los parques, ahora después no quería ir a la iglesia porque no querían ir porque tenían miedo a contaminar a sus hijos. Cuando anduvieron por todas las calles andando, aleluya. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Ahora, estas personas tienen miedo de contaminarse. Y ahora no quieren ir a la iglesia. Casi a meses de este coronavirus desde el 9 de marzo. Y le estoy diciendo para que me entienda claro. Para que ya usted entienda claro. Que a este Señor no lo puso Dios. Lo pusieron los hombres. Ahora que Dios lo permitió es otra cosa. Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Por eso nunca me creí la profecía. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Nunca me la creí. Porque según yo estudio este libro, este que se llama Biblia, no lo puso Dios. Saúl comenzó a hacer cosas que le costaban el reino, pero ya Dios lo había advertido. Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Ya Dios se lo había dicho al profeta Samuel, porque hay un versículo que dice en el libro de Amos, capítulo 3, 4, no sucede nada sin que Dios se lo revele a su siervo, los profetas. No sucede nada. Lo que yo le quiero decir, que un hombre o una mujer de Dios que anda en el Espíritu de Dios ve más allá que lo que los demás ven. Ve el futuro. Mi alma alaba a Cristo Jesús. El verdadero profeta, la verdadera profeta ve el futuro. Pero ¿sabe lo que vinieron a hacer los profetas en medio de este escándalo? Dios está con nosotros. No se preocupen. Inclusive hay videos de que reprendieron al COVID públicamente, que el COVID se iba a ir, que era cuestión de meses, que ya el COVID se... ¿Y dónde está el COVID ahora? ¿Se fue el COVID? ¿Se ha ido la enfermedad? ¿No mutó un virus? Y yo voy a decir lo que yo dije el año pasado. Así como llegó, que Dios lo permitió, así se va a ir como Dios mismo lo permitió. Para que ni mía ni suya sea la gloria, sino la gloria sea para Dios. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Y que van a morir los que tienen que morir y van a vivir los que tienen que vivir. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Así va a suceder. Porque así es que Dios lo estableció. Y esto no le dio. Después que David viene triunfante del monte de Ela, David fue a pelear por Goliat, no fue por la mujer que le dio Milquea,
hay que entender, escuchen esto, para que ustedes entiendan la metida de pata de David. Cuando David triunfa contra Goliat, Mical la hija, escuchen bien, la hija de Saúl, es su esposa. Ese es el trofeo que se lleva David, que él lo pidió. Más adelante, ¿quién le dice a David que es una vergüenza para el reino? Porque estaba danzando delante de Dios, semidesnudo, y le dice, ¡qué vergüenza el rey! Mical, la que él escogió, la hija de un rey pagano, mi alma da, que nunca obedeció a Dios. ¿Y qué pasó? No se menciona en la Biblia, sino que fue estéril todos los días de su vida porque blasfemó en contra de Dios. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Aquí David metió la pata porque no debió coger a esa mujer. Mi alma alaba a Cristo Jesús de esa genealogía desobediente y rebelde delante del Señor Jesucristo. Porque ahí vienen los sentimientos encontrados, aleluya. ¿Y qué yo estoy diciendo? Dios nos escogió para que sean ejemplo a las naciones, no para aparentarle a la gente lo que somos, sino para que la gente vea en realidad qué es el cristianismo, qué es el evangelio. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Dios no le escogió a nosotros para aparentarle en una plaza con un ropaje de cristiano y de santidad extremista, para subirnos en una tarima y comenzar a declarar y a activar y a desatar y que sé yo qué, profético. Dios no le cogió para eso, porque es una moda. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Eso es una moda que se está aquí. Mire, primero era el reino. Era el reino para aquí y el reino para allá. Luego vino la paternidad. Se fue la paternidad. Ahora llegó otra moda. La línea profética. O sea, otra moda ahora que está de moda en las iglesias. Aleluya. Porque estamos tan vacíos, me voy a incluir, tan vacíos, que la palabra de Dios, la oración no es suficiente para llenar nuestras vidas. Cuando la oración es lo único que llena un corazón vacío, la oración es que fortalece una vida débil. No, hoy necesitamos el espectáculo, hoy necesitamos, amén, la pirotecnia, hoy necesitamos el escándalo, porque lo que Dios es grande, lo Dios se hace en grande. Señores, David venció a Goliat con una onda, no lo venció con la espada ni con la cobertura del rey, lo venció con una pequeña onda, como había vencido un león, como había vencido un oso. No necesitamos grandeza. Aquí el único grande Dios. Aquí no necesitamos grandeza para bajar el Espíritu Santo. No necesitamos hacer un espectáculo para bajar el Espíritu Santo. Lo que hay que humillar el corazón altanero, la mente prejuiciosa, la arrogancia y la jactancia. Eso es para humillar. No necesitamos un hombre de baluarte para cambiar los destinos de una nación, sino oración. Eso es lo que necesitamos, oración. No necesitamos, amén, ay, Shakira la basanda, aleluya. No necesitamos grandeza para bajarla a Dios de su trono. Él va a bajar cuando Él quiera bajar. Gloria a Dios. Por eso que le dice, obediencia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios antes que holocausto. Dice, eso lo dice al rey, mi alma, obediencia quiero y no sacrificio, y conocimiento que viene a través de una relación con Dios antes que tus ofrendas que me trae aquí al altar. Aleluya. Y todavía un pueblo necio que no ha entendido ni ha comprendido ni jota lo que está pasando. Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Bueno, termine. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿por qué fuimos escogidos? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito es predicar el evangelio. Ahora, la pregunta es esta. ¿Estamos nosotros predicando el evangelio? Hoy se le llama prédica a todo lo que se habla por aquí. Déjame buscar una cita bíblica antes de irme. Permítame buscar una cita bíblica. ¿Para qué Dios nos escogió? Veamos. Me encanta la Biblia. Este libro es buenísimo, buenísimo. Efesios capítulo 1. Apunte lo que apunta. En Efesios capítulo 1, verso 4 dice: según nos escogió Él, en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Mire para qué nos cogió. Para que seamos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Esa es una de las razones por las cuales Dios nos escoge.
Efesios capítulo 2, versículo 10 también dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que durmiésemos en ella. Para eso le escogió Dios. Pero hay un versículo que se encuentra en Primera de Pedro. Si me permite leerlo y no se me desespera, déjeme leer Primera de Pedro 2:9. Le di los versículos bíblicos, ¿no? Ok, 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien la virtud, o sea, su poder, de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. ¿De dónde fue que Dios nos llamó? De la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Ningún hombre tiene la facultad ni la capacidad para eso. Solo el Espíritu Santo es el que tiene el poder y la autoridad para transformar nuestro ser. Solo el Espíritu Santo tiene el poder para transformar nuestra vida. ¿Me entiende usted? Los designios del mundo están en la mano de Dios y Él va a llevar a cabo sus obras. Entendámonos o no comprendamos o no entendamos nosotros, el Señor va a llevar a cabo su obra, gústenos o no nos guste, porque el Señor no anda por gusto de nosotros, sino por voluntad divina. Y en Romanos, vamos para Romanos. Déme ya Romanos 8:29. Dice la Biblia así. Ok. Dice así. Porque lo que antes conoció también lo predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de sus hijos, para que sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y lo que predestinó, esto también llamó, y lo que llamó, esto también justificó, y lo que justificó, esto también glorificó. Pues, ¿qué diremos en esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso está aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 en adelante, para que usted vaya tomando las citas bíblicas de hoy. Para terminar, Juan 15, verso 16. No me alegréis vosotros a mí, sino que yo no me elegiste vosotros a mí, sino que yo lo elegí a vosotros, y os he puesto para que lleváis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieren el Padre os sea dado. ¿Usted ve qué fue lo que lo cogieron? Para hacer un ejemplo y llevar fruto a las demás personas a través de nosotros puedan conocer a Cristo. Ningún evangelista, ningún pastor, diácono, anciano, apóstol, profeta, maestro, tiene que dar fruto y tiene que llevar fruto a la vid. Tiene que llevar fruto de gente. No me cogió Dios para que usted me siga a mí, sino para que siga los principios que Dios ha puesto en mí, que son de Él, no son míos. Yo no soy bueno, ninguno es bueno, solo bueno es Dios. Yo trato con la ayuda y todas mis imperfecciones del Espíritu Santo de tratar cada día de agradarle a Dios a través de mi peregrinar en la tierra. Eso no quiere decir que yo no le falle a Dios a diario, que le falló. Por eso tengo que venir en oración a diario, en humillación y arrepentimiento delante de la presencia del Señor. Lo que quiere decir que Dios nos escogió a nosotros, aleluya, para que nosotros, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya, sean un ejemplo a las demás naciones, a las demás personas, de que la luz admirable de Dios brille en nosotros. No a través de la apariencia que muchos quieren aparentar cuando nos hablamos lo físico, porque no podemos aparentar Dios en forma física, sino en forma espiritual, porque Dios es espíritu. Amén. Entonces, lo que quiero decirle, amén, lo que quiero hablar, Dios nos escogió con un fin, pero nosotros en el caminar del evangelio, como Judas, podemos traicionar ese fin. Como Saúl podemos desobedecer ese fin. Y un sinnúmero de hombres y profetas que Dios escogió, que se desviaron en el transcurso del ministerio terrenal aquí en la tierra, como Balaán, que amó más el premio de la maldad, como Demas, que dejó a Pablo por dinero. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Así que estamos llenos de ejemplos bíblicos, de profetas, de sacerdotes, aleluya, como Usías, que quiso quemar incienso
como Ezequiel, que amaba a la mujer. Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Por eso tenemos que entender y comprender para qué Dios nos escogió. Dios escogió a Israel para que Israel, aleluya, sea el ejemplo. Israel todavía no ha pasado ni la tercera parte de lo que le va a acontecer bíblicamente hablando, pero hoy nosotros queremos idolatrar a la misma Israel de Cristo, la Israel que rechazó a Cristo. Yo no estoy en contra de ningún judío ni del pueblo judío, pero no voy a idolatrar ninguna nación y ningún nombre de nación. Aleluya. Escuche bien, el ladrón de la cruz no merecía ser salvo, había robado, había transgredido la ley de los hombres y aún también la ley de Dios que establece que los ladrones no entrarán en el reino de Dios. Sin embargo, el arrepentimiento del ladrón de la cruz le trajo salvación. Amén. Allá en la cruz del Calvario. Amén. El carcelero le trajo salvación, su arrepentimiento. La mujer del flujo de sangre también. O sea, cuando hay un espíritu quebrantado, un espíritu contrito y humillado, el cual Dios no desecha, esto trae redención y salvación a la vida del ser humano. La soberbia, la arrogancia, la altivez, la obstinación, lo que trae juicio y trae juicio a la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que dice que Dios da gracia a los humildes, pero los altivos los mira de lejos. Y eso es para usted y eso es para mí. Mi alma alaba a Cristo Jesús. No importa donde Dios nos ponga, cómo Dios nos use, cómo Dios nos esté usando en el momento. Tenemos que entender y comprender y exclamar lo que dijo Juan: siervo inútil soy, solamente hago lo que estoy haciendo por lo que fui llamado. Eso es lo que hace un hombre de Dios. Un hombre que simboliza a Dios tiene que simbolizar la humildad en el momento más premiante de la cumbre donde Dios lo ponga y llevar a cabo el plan divino de Dios por encima de lo que él cree, aunque eso traiga sufrimiento a su vida, aunque eso traiga, amén, levantamiento a su alma. Tiene que verse la humildad de Dios. No me diga a mí que con una soberbia y altanería usted representa a Dios en la tierra, cuando el corazón lo único que está lleno de soberbia y altanería. Cuando Samuel le dice, amén, a Saúl que Jehová lo había desechado, que él no había cumplido con lo que Jehová le mandó a hacer, ¿cuál fue la expresión que usó Saúl? Yo he hecho lo que Jehová me dijo. ¿Y qué le dice el profeta? Y ese bramido de vaca que yo veo atrás de ti, ¿se complace Jehová en que se le obedezca en los sacrificios o que se le obedezca? Este hombre se está justificando, y cuando el profeta da la espalda, ¿sabe lo que le dice? Que se le ciñe a su turbante, a su ropa, y le dice: honrame delante del pueblo. Y se desgarró la ropa de Samuel, y Samuel usa ese término para decirle: así Jehová te ha apartado de su presencia, por cuanto tú has desobedecido la voz de Jehová tu Dios, que te mandó con una misión y no la llevaste a cabo para complacer capricho del pueblo. Cuando Dios te puso por encima del pueblo, cuando tú eras lo vil, lo menospreciado, y Dios te cayó de los hermanos de tu padre y te cogió a ti para que fueras rey sobre su pueblo, tú has desobedecido todo lo que Jehová tu Dios te ha mandado a hacer. Señores, la Biblia es la lámpara, la Biblia es la luz, la Biblia es la sal. Hoy, cada día, cada generación se cumple lo que la Biblia está escrito en la Biblia. Cada generación aparece en el escenario del mundo personas como Saúl, personas como David, personas como Samuel, personas, aleluya, como Nabucodonosor, personas como tantas personas como Abraham, aparecen en el escenario del mundo. Hoy somos testigos de lo que estamos viviendo todos nosotros a diario en las congregaciones y en toda esta tierra, lo que vivimos a diario. Que Dios nos ayude y nos dé, amén, sabiduría y entendimiento para comprender y entender lo que los hombres de Dios hablaron con anticipación de los acontecimientos que habían de incurrir en el mundo. No sean obstáculos a lo que Dios estableció. Si Dios habló y Dios dijo y ya predestinó lo que iba a suceder en el mundo, no sean nosotros causa o tropiezo a la voluntad divina, porque ni usted ni yo, amén, podremos, amén, aplazar, ni podemos ser obstáculos a lo que Dios estableció, sino que vamos a acarrear juicio en base a nuestro propio fanatismo religioso, que nos va a llevar, aleluya, a interponernos, no a paralizar lo que Dios ha dicho, porque no podremos, sino a interponernos lo que Dios dijo. Aleluya. Le hemos explicado la palabra. Esperemos que este mensaje haya sido de bendición a su alma, regocijo a su ser. Gracias al Señor le damos porque una vez más pudimos estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor en esta mañana.
Aleluya, esperamos que esta palabra nos ministre a cada uno de nosotros, que no sean oidores olvidadizos y que echemos esta palabra en el zafacón, sino que concienticemos a través de la enseñanza que el Señor nos ha traído a través de su palabra. Para mí ha sido un sumo gozo haber compartido una vez más con ustedes. Pido la palabra, mi alma alaba a Cristo Jesús y esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición. Cada día usted y yo tenemos que aprender de la palabra del Señor, aleluya, para entender y comprender los tiempos que hoy nosotros nos ha tocado vivir en esta tierra. Aprendamos, hermanos, de la palabra del Señor y cada día, aleluya, pidámosle a Dios que nos dé entendimiento para comprender los tiempos y que nos dé discernimiento para poder discernir los tiempos que hoy nos ha tocado vivir a través de las Escrituras. Es un privilegio para mí haber compartido una vez más la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga a todos mis hermanos que se conectaron en esta ya tarde y compartieron con nosotros esta enseñanza de por qué Dios nos escogió. Nuestra base bíblica estaba en el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 10 al 12. Leímos el libro de Efesios, amén, capítulo 1 y 4, Efesios 2, 10. Primera de Pedro 9, 2 al 9, Romanos 8, 29, Juan 15 y 6, Deuteronomio 7, 1. Fue nuestra base bíblica, fue la palabra que usamos en este día para que usted pueda ser bendecido y edificado a través de la palabra del Señor. Así que, hermano, nos veremos en otra ocasión, si Dios lo permite. Amén, Dios le bendiga, hermano. Nos veremos en otra ocasión, si Dios permite, para seguir estudiando la palabra. ¿Qué le parece? Es una bendición estudiar la palabra. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios, aleluya. Recordemos, hermanos, que estamos viviendo tiempos finales, tiempos apocalípticos, estamos viviendo tiempos difíciles. No podemos dejarnos engañar del enemigo, que se disfraza de ángel de luz, buscando engañarnos con sutileza, con astucia. Amén. Yo espero que cada uno de ustedes haya sido edificado con esta palabra. Amén. Y que usted pueda crecer cada día más fuerte en el Espíritu. La paz de Dios con ustedes. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Nos veremos en otra ocasión. Pasen buena tarde. Que el Señor me le bendiga, que el Señor le guarde. Hasta la próxima. Dios le bendiga a todos, mis hermanos.